Buenos días. Em, bueno, es un gusto y un honor estar acá. Un gusto porque hay muchos compañeros de generación, compañeras de generación con quien este título que suena un poquito ambicioso, digamos, de repensar el Homo sapiens, eh, nos convoca, nos convoca. Y en realidad no es algo nuevo, pero es algo necesario siempre hacerlo. Así que quiero agradecer a Susana Dor, que fue quien primero me contactó, pero por supuesto a todos los que están, Arnold Hope, y encontrarme con amigas muy jóvenes como Isabel Benke y otros, ¿no? Jugando con los bonobos. El título de la convocatoria, el repensar, no es un repensar abierto, es un repensar en jugar, que lo han tratado, en competir, que lo han tratado, y hoy día me encantó que el competir en dialéctica con el colaborar, no es uno u otro, son ambos, y ambos tienen sus roles. Yo me voy a centrar en la tercera palabra, cohabitar. Y por lo tanto, ustedes encontraron en el programa un typo, que no sé de qué, dónde surge, que dice el mundo sin Homo sapiens. No, yo creo que el mundo es con Homo sapiens o no es nuestro mundo. Y no sé cómo se trabaja aquí con, bueno, no veo un teclado, no veo... Ah, acá, perfecto. Ahí está. Y para plantear cómo creo que podemos seguir más allá de una catástrofe, un cataclismo, creo que podemos asumir una ética biocultural del tercer término de este Congreso, del cohabitar. Y voy a explicar partiendo con algo que tiene que ver con una invitación que les hago a todas y todos para cohabitar también en el extremo sur de Sudamérica, que queda como lo que llaman en Conservation International un wilderness area, un área que todavía no ha sido dramáticamente modificado, pero cohabitar aquí y en todos lados. Pero voy a partir con un minuto de una ambientación en esta sede donde los esperamos recibir en mayo del 2024 o en mayo del 2025 y al final les cuento por qué. Aquí va. La piedra angular, el concepto central del Parque Omora, es el de ser cohabitantes. Cohabitantes significa compartir un hábitat. Aquí estamos en los bosques más australes del mundo, donde un líquen como barbita de viejo, como esta costra blanca, sobre este tronco, van generando el suelo que permite que crezcan estos árboles, que nos regula los flujos hídricos, nos da aire, y nosotros al comprender eso, asumimos también una responsabilidad ética del cuidado en que queremos que le vaya bien a los árboles y nos va a ir bien a nosotros. Hoy día hablamos de una salud, ¿no es cierto? La salud de los árboles, del ecosistema, la salud de la sociedad humana. Ese sentido de cohabitar, si queremos decirlo más claramente, en una democracia de especies, donde hay un derecho a vivir de los árboles, los líquenes, los pájaros y los seres humanos, conlleva al final un bienestar material y un bienestar espiritual. Espíritu significa respirar y así respiramos en conjunto, cohabitando. Esto no es abstracto, sino que esto es muy concreto. El bienestar del conjunto de los seres vivos va de la mano con el conjunto de los seres humanos. Como les digo, espero que podamos cohabitar juntos pronto, in situ. Em, Trabajo en el cambio socioambiental global, particularmente los últimos años he estado en el IPBES, que es el Intergovernment Panel for Biodiversity and Ecosystem Services, que es paralelo al IPCC, que es el Intergovernment Panel for Climate Change. Y se distinguen impulsores directos, que ven muchos ustedes aquí, y yo voy a enfocarme en los impulsores indirectos.
de este cambio. En estos impulsores o drivers existen estos direct drivers o causas próximas, ¿no es cierto? Que la extinción atroz de la biodiversidad masiva, intensiva, la degradación de los hábitats, la emisión de gases de invernadero, la contaminación y tantos otros límites planetarios. En eso hay un trabajo, hay un diagnóstico, hay un cierto conocimiento público. Pero ¿por qué ocurre el cambio climático en última instancia? ¿Por qué ocurre el cambio global? ¿Por qué actuamos de esa forma? Y eso tiene que ver con valores, con el concepto de buena vida. Y eso va con la cultura, la educación, la ética y la sociedad. Si no vamos a las causas últimas, a las raíces, no a sus síntomas, a sus signos, es como lo mismo que en la enfermedad, ¿no? Vamos a estar paliando un problema que tiene esta causa profunda. Después de 5 años, entre el 2018 y 2013, hicimos una síntesis que apareció recién en Nature en agosto, donde documentamos algo que parece obvio. Isabel Benque hablaba lo obvio, digamos, del tiempo, lo obvio de que hay una diversidad de valores. Lo obvio para ustedes que están en medicina, para mí que trabajo en conservación biológica, que cuando visitamos las comunidades urbanas, rurales, en lugares remotos, las madres cuidan a sus hijos. Las familias se preocupan, con todas las complejidades, pero tenemos valores. Entonces tenemos que recuperar esa diversidad de valores y esta revista Nature lo que hace es distinguir distintas formas de cohabitar y con un amplio espectro de valores, no solo el cálculo costo-beneficio, enmarcado en 4 pasos para su implementación en la toma de decisiones. Yo, como es una charla breve, me voy a enfocar en un aspecto de lo que trabajamos y que es mi contribución particular desde la ética biocultural, que es acuñar el término cohabitante, que queda aquí los peces como cohabitantes. ¿Por qué los peces? Van a entender al final un caso, digamos, de la defensa de un río que tiene que ver con la salud humana, la salud de los peces, la salud del agua. En esta recuperación, recomprensión de la importancia de la filosofía y la ética, viene este planteamiento entonces de una ética biocultural para cohabitar, que es el lema de acá, y en diálogo con otras tradiciones. Respecto a la tradición anglosajona de la bioética, incorporar explícitamente dimensiones biofísicas, culturales y político-institucionales y considerar los hábitats con los hábitos de vida donde cohabitamos para favorecer tanto la salud humana como de la diversidad biológica y cultural. Y para ello voy a comenzar con un árbol genealógico de la ética ambiental propuesto el año 2004 por el doctor Carl Leopold, que es hijo de Aldo Leopold, que propuso a mediados del siglo XX la ética de la tierra y, bueno, es considerado como el padre de la ética ambiental en la tradición estadounidense y más ampliamente en la anglosajona. Interesante, Carl Leopold pone a su padre en la tradición de Thoreau, Mach, John Muir, y de ahí va abriendo hacia otros autores y me voy a fijar primero en alguien que apela mucho a lo que estamos tratando y los que estamos aquí en la clínica alemana, Albert Schweitzer. Albert Schweitzer es un médico, un filósofo, un teólogo, un músico, ¿no? Y él siente esta insatisfacción de un saber puramente teórico y se dedica a un saber práctico, estudia medicina y se va a África y nos llega algo que tenemos que recordar y que es clave hoy, ¿no es cierto? El énfasis en la paz. La paz como condición para lo que él está pidiendo, que la filosofía no pierda su liderazgo, no pierda su papel en este trabajo de la ciencia natural y la tecnología, que no pierdan las ciencias naturales y la tecnología su rumbo al punto que pueden llevar a un papel inhumano o antihumano, como el que estamos teniendo hoy en un horror en varias partes del mundo.
y define, primero el problema por la carencia de ideas éticas, y voy a retomar eso más tarde, pero define el bien como mantener la vida y el mal destruir la vida. Muy de sentido común, pero en una axiología donde el valor de la vida está por encima del valor del capital, por encima del valor tecnológico, y eso que parece de perogrullo se olvida en el día a día, donde los indicadores de Producto Interno Bruto a veces están por encima del valor de la vida. No es uno u otro, pero Albert Schweitzer, en su simplicidad teórica y en su compromiso práctico de vida, afirma, ¿no es cierto?, esta conocida lema, soy vida que quiere vivir en medio de vida que quiere vivir. Nos deja una utopía que tiene sus problemáticas. En el árbol genealógico quiero referirme a Van Rensselaer Potter, bioquímico estadounidense que dedica su vida a la investigación del cáncer y acuña en Estados Unidos, Jäger lo había acuñado antes en Alemania a comienzos del siglo XX, pero en Estados Unidos él introduce el término bioética de una manera bien interesante en el sentido de que bioética es que la ética humana no puede separarse de la biología o más ampliamente de la ecología. Y el segundo libro es Global Bioethics, una bioética global que se llama un puente leopoldiano, es decir, la ética de la tierra de Aldo Leopold, aplicado integrando la biología, la ecología, la medicina y los valores en una nueva bioética, y propone que para sobrevivir ante las amenazas, sobre todo ambientales, pero él también estaba en la Guerra Fría, con peligros nucleares, implica que para realmente poder dirigir el progreso técnico en favor de la vida es necesario unir los campos de la biología y la ética. Hace poquito, aquí en Chile, María Alejandro Carrasco, que estaba en la Católica, ahora está en la Universidad del Desarrollo, entiendo, o la de los Andes, se fue de la Católica. Y Luca Valera, con quien trabajamos en la Católica y ahora está en España, en Valladolid, pero seguimos trabajando juntos, hicieron una edición que se las recomiendo, que es una traducción al español de varios textos originales de Rensselaer Potter, que es interesante, pues muestra el optimismo de una ciencia, pero en la conciencia, ¿no es cierto?, de que para que la supervivencia sea aceptable y tener una vida sostenible, es fundamental incorporar una ética de la tierra. Carl Leopold, como yo estaba trabajando en ese tiempo cerca de la Casa Blanca, yo creo, me siguió la pista y él puso en el árbol la propuesta mía de ética biocultural, pero la llamó ecológica. Quiero decir que biocultural era considerado subversivo en esos tiempos, hoy día se ha puesto de moda. Y lo que yo hago es vincular los cohabitantes con hábitos de vida cuya condición de posibilidad es la mantención del hábitat. Un pájaro carpintero puede carpinterear y ser un pájaro carpintero si hay árboles que picotear. Si no hay árboles, no puede ejercer como pájaro carpintero. Y así ver cómo los cohabitantes vamos interrelacionándonos y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Pero, lo biofísico debe complementarse con lo simbólico lingüístico, es decir, lo cultural, material e inmaterial, y por supuesto la creación de escuelas, la creación de instituciones, como estamos aquí haciendo, digamos, hoy día con la Universidad del Desarrollo, la Clínica Alemana, en un contexto sociopolítico entendido ampliamente. Y las buenas noticias son que en Occidente, y ayer escuchamos varias ponencias, en Occidente escuchamos muchas raíces, Epicuro, el jardinero, ¿no? Hipócrates. Y en la tradición más cercana hay muchas escuelas subalternas de pensamiento que proponen un cuidado, una consideración por la diversidad en los hábitats. Por supuesto, en las cosmovisiones de los pueblos originarios y también en tradiciones como el budismo, el taoísmo, incluso el confucianismo y las ciencias contemporáneas. Entonces voy a usar este lente de las 3 H en esos ámbitos y estas fuentes de conocimiento, y ahora voy a hacer una breve exposición de cómo trabajarlo. Primero decir que el término cohabitante lo acuñé en un sentido análogo al de compañera, compañero. De acuerdo a algunos filólogos,
de la Universidad de la Sapienza en Roma, el término compañero fue acuñado en la transición de los etruscos a los romanos muy temprano y significa una relación en que se comparte el pan. Realmente, si yo amo a otra persona, si yo me preocupo por otra persona, no me como todo el pan porque se va a quedar sin comer. Y por otro lado, yo tampoco me como todo el pan para estar con sobrepeso. Entonces, compartir el pan es una descripción, pero también es un mandato, es un imperativo ético. Entonces, esto no es puramente descriptivo. Sin embargo, hoy, ¿qué encontramos a nivel mundial? Que estamos fuera de este cum panis. Y tenemos más del 50% de la población mundial o con obesidad, estos son datos de la Organización Mundial de Salud, o con una desnutrición grave. O sea, estamos fuera de este equilibrio de cum panis. Bien, cohabitantes, esto fue un trabajo muy importante en mi formación en los años 80, 90, trabajando con comunidades que cultivan muchas variedades de papas y al cultivar papas, las señoras conviven, vean la manta con hojitas de coca. Entonces, las papas, ellas le hablan, pero no solo le hablan a las papas, se hablan entre ellas y se hablan compartiendo coca. Un poquito siguiendo la línea de Isabel Benque, aquí estaríamos en un grooming, pero un grooming verbal, corporal, interespecie. Eso es clave, interespecie. Y acaba de salir un trabajo muy interesante en que a las papas que le hablan, las plantas de papas tienen papas más grandes. Salió en PLOS, para los interesados le doy la referencia. Y hay mucho en este momento hablando de la energía de las plantas, la comunicación de las plantas, etc. Tiene que ver también con la medicina, ¿no? Lo del afecto, que ayer hablábamos de que una misma hierba puede no tener efecto si no va acompañado de esta actitud afectiva. Y una actitud afectiva supone conocer al otro. Por lo tanto, esto nos permite ver que estamos muy lejos de compartir el hábitat. ¿Es nuevo esto? No. Aquí una pensadora, una artista, una creadora muy lúcida, Tarsila do Amaral, que está en el manifiesto antropófago en Sao Paulo a comienzos del siglo XX, no solo escribe un manifiesto, sino con su marido, sino que pinta esta serie en que Abapurú nos muestra un ser humano jibarizado, en que lo que creció fue el estómago, las patas y se queda solo. No comparte el hábitat. Y hoy lo que estamos haciendo literalmente es una antropofagia, nos estamos comiendo la biosfera, sin conciencia de la actual extinción masiva. Cuando digo sin conciencia, ¿qué pasa con los nemátodos? ¿Qué pasa con los colémbolos? Ayer vi una muy linda presentación que mostraba los nemátodos con conductas de juego, parece que era Arnold Hoppe. Muy lindo, los moluscos, ¿no es cierto? Mi maestra, la pulpa, se tradujo machistamente, pero es una pulpa, una hembra, ¿no es cierto?, que sobrevive, Octopus my teacher, sobrevive hasta que tiene la descendencia y da su vida por ella. Bueno, entonces la pregunta es esta antropofagia, que significa un desequilibrio tanto físico como mental. ¿Cómo? Podemos primero entender la degradación de los ecosistemas y de la salud humana y cómo podemos transitar desde esta antropofagia que involucra una homogenización biocultural, es decir, muy poca diversidad cultural y muy poca diversidad biológica en todo el mundo, las mismas comidas, los mismos pollos, las mismas vacas, los mismos locales, los mismos lenguajes imperiales, y volver hacia una salud, una sola salud se dice hoy día, One Health, y una conservación biocultural, como está en este otro cuadro de Pedro González, pintor guatemalteco, cosechando el cacao. Mucho de lo que voy a decir está desarrollado en extenso en un libro que se llama From Biocultural Homogenization to Biocultural Conservation. Y voy a partir con un problema estructural. El problema estructural viene en lo que se llama la gran aceleración. Mucho de lo que vemos hoy día es la explosión después de la Segunda Guerra Mundial de la producción de plástico, de las emisiones de carbono, de un mundo descontrolado como si no hubieran límites.
Y eso ha sido impulsado por una gran narrativa de progreso económico que resultó en procesos que llevan a la homogeneización biocultural y supresión de conocimientos prácticos y valores vernáculos, no solo en Latinoamérica, en Europa, en África, en Asia. Y fíjense, con documentos que han sido progresivamente desclasificados, algunos y otros que siempre fueron públicos. Esto es un documento de 1951, este fue siempre público, United Nations, Department of Social and Economic Affairs, me dicen, Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries. Miren, el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas. Las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse, los lazos de casta, credo y raza deben romperse y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico. Es decir, hay una agenda de buena fe. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, se construyen las carreteras, los highways en Estados Unidos, y otros que política y filosóficamente podemos calificar de mala fe en el sentido que era con autointerés a costa de la mayoría. Pero esto es de las Naciones Unidas y ha hecho en la convicción, en una convicción de una mirada que hoy día está en crisis y que debemos de cambiar, repensar el Homo sapiens. Para quienes quieran revisar en profundidad, una primera introducción que les recomiendo es Arturo Escobar, un autor colombiano, La invención del tercer mundo. Está bien documentado para iniciarse. ¿Qué cambio hemos visto? A partir de eso, el desplazamiento de comunidades rurales hacia comunidades urbanas. Hoy tenemos más del 50% de la población en urbes. Yo nací afortunadamente en esto que era todavía rural. Y esto va muy acelerado en el siglo XX. Latinoamérica hoy día, y Chile en particular, tiene los mayores porcentajes de concentración de población humana. Piensen en Sao Paulo, en Río de Janeiro, Buenos Aires, Ciudad de México, ciudades que tienen favelas, barrios miseria, en torno a grandes urbes y va creciendo, fíjense, Asia y África. Es decir, desplazamientos de comunidades rurales hacia centros urbanos, mientras los hábitats abandonados por estas comunidades, en este caso por las concheras, poblaciones afroamericanas del oeste de Ecuador y sur y oeste de Colombia, van a las ciudades y entonces los manglares, que cumplen un rol ecológico clave, digamos, como membrana celular, ellos son ecosistemas de membrana entre la tierra y el mar y también que permiten las cosechas de conchas, por eso se llama concheras, peces y una cantidad de alimentos y otras propiedades en este ecosistema, y hoy día vemos una monocultura del camarón ecuatoriano. Para los habitantes urbanos, ellos pierden su contacto cotidiano con la exuberante diversidad al amanecer de cada día, con los pájaros y los sonidos y las humedades. Muchas veces estas poblaciones además están en condiciones de extrema pobreza sin satisfacer sus necesidades básicas, que en las situaciones rurales sí las pueden satisfacer, como acceso al agua, acceso a alimentos básicos y acceso a lo comunitario. Isabel Ben, que nos provocaba, decía cómo generar bonds, cómo lazos en un mundo global. Sí se pueden generar lazos en un mundo global si respetamos el mosaico, una estructura jerárquica anidada de pequeñas comunidades articuladas, eso sí, y no una gelatina homogénea que es insustentable. Y esto lo digo para Europa, lo digo para Latinoamérica, los distintos continentes, en comunidades que son conscientes de eso y pacíficamente, estas son mujeres tarumara que están con sus guaguas, se están jugando la vida porque le están talando los bosques. No es que haya aquí una violencia. Y en la forma pacífica, como decía la primera exposición de hoy día, podemos distribuir, respetar el compartir el hábitat de manera que tenemos acceso para los distintos seres humanos, las distintas comunidades que sí tienen bonds y que sí tienen rituales a baja escala, no son los conceptos rock solamente, pero la condición de posibilidad se elimina si el bosque nativo es sustituido por una monocultura. ¿Y qué pasa cuando se van las comunidades rurales? Bueno, estos hábitats nativos pierden sus custodios, sus guardianes. O sea, los dejamos a merced
de una especulación abstracta donde efectivamente esto pasa a ser mercancía, y en Chile tenemos el problema de la parcelación en todo Chile, con oficinas en Santiago o en las capitales de las regiones, sin siquiera visitar los sitios. La gente compra sin... Y es terrible. Por ejemplo, vengo llegando de Altos de Vilche y el río Lircay, con pendientes de 40, 50 grados, que eso está penado por toda la ley, se están parcelando sitios, que están comprados, están estaqueados. Eso significa la comuna de San Clemente, que es tan importante para la agricultura, y la viticultura se va a quedar sin agua. Eso es irracional. Está bien parcelar. No lo voy a criticar, pero hacerlo con un ordenamiento, con una planificación tal cual la salud del cuerpo humano, la salud del cuerpo territorio que compartimos en este país. Y parte del problema es que no solo se homogeniza el paisaje biofísico, sino que se homogeniza el paisaje simbólico lingüístico, lo que Krauss llama la logósfera, es decir, la esfera de los lenguajes. Es la tradición un poco de Teilhard de Chardin, la noósfera. Y conocemos, hablamos solo 7 lenguajes más del 50% de la población humana. Eso es absolutamente nuevo. Hoy todavía se hablan más de 7.000 lenguajes, pero son marginales. Cada lengua tiene sus valores, tiene su ontología, tiene sus tradiciones, y es muy difícil, como vamos a ver, traducir una tradición en otra. Pero hoy, así como hay una homogenización biológica, hay una homogenización cultural y una homogenización biocultural. Y algo que se ha hablado hoy día y ayer en el simposio, bueno, cada vez son menos frecuentes los encuentros cara a cara. Y en el cara a cara, el otro es un sujeto, el otro tiene agencia. Es decir, el picaflor, el colibrí, en esto, cuando uno se ve cara a cara, se te vuela y, pucha, te hizo leso. Hay una relación de sujeto a sujeto, en que el otro tiene una intencionalidad y no está controlado. A diferencia de cuando desaparece eso y sí está controlado y es solo un Pokémon o es una representación que pasa de sujeto a objeto. Es decir, el otro no tiene agencia, sino que yo lo poseo. Con una ilusión de un conocimiento. Y digo ilusión porque no es un conocimiento del sujeto colibrí. Es un conocimiento de una representación, no de la presencia. Es como si los pacientes se redujeran a esto, y eso, bueno, es un tema para otro simposio. Finalmente, se recupera la enseñanza de la filosofía después de periodos de convulsión política en distintas regiones, pero aquí me centro en Latinoamérica y en Chile, pero ha sido esencialmente eurocéntrica, como si solo hubiera una línea desde los presocráticos, Sócrates, Aristóteles, después el Renacimiento, escuelas platónicas, aristotélicas, idealistas, empíricos. ¿Y qué pasa con los mayas? ¿Qué pasa con la sabiduría inca? ¿Qué pasa con las múltiples escuelas que hubieron en Occidente y en otros continentes? Entonces, de ahí, esa supresión de la ética, la segunda parte, va hacia la propuesta de la ética biocultural. Y ahí, entonces, les voy a mostrar, ahora voy a ir más al plano aplicado, voy a hacer un poquito un descanso con lo aplicado y después vuelvo a lo último teórico y ahí concluimos. La ética no es una disciplina teórica, como la medicina es una disciplina práctica. Uno puede estudiar, pero cuando está frente al paciente, el médico es un artista del cuidado. La conservación igual. Y aquí, en Chile, estamos haciendo conservación biocultural y acabamos de inaugurar un centro al que los vamos a invitar, que tiene educación, conservación e investigación, ¿no es cierto?, que es muy reciente. El año pasado ya se entregó, esto ha sido un proceso de 20 años que llevamos trabajando, un poquito más, 25 en realidad. Y lo nuevo es que en la capital de la provincia antártica de Chile, al sur de Tierra del Fuego, donde está Puerto Williams, pudimos entonces, en colaboración con arquitectos de Estados Unidos, INEAT Architects, que hizo el planetario del Natural History Museum, con arquitectos como Andrés Vail, de la Torre Titanium en Santiago, y como arquitectos como Jaime Vázquez, de Magallanes, en un trabajo de 12 años llegamos a la concepción de 3 naves que navegan desde el sur, sean representación de canoas yaganes, sea la Armada de Chile, o sea la filosofía, que es un barco a la deriva en la búsqueda y la exploración de sabiduría. Y ahí entonces, en mayo del año pasado, tenemos la inauguración, a lo cual
los invitamos porque cada mayo vamos a tener la Conferencia Internacional de Cabo de Hornos y los próximos temas, el 24 es epidemiología y el 20-25 es filosofía y salud. Y esto es ahora apoyado por el Ministerio de Ciencia a través de un fondo basal que es el Cape Horn International Center, CHIC. Y esto muy brevemente tiene componentes biofísicos, ¿no es cierto? Que ahí están los centinelas del cambio climático, liderado por quien fuera mi maestra, Mary Calin Arroyo, en realidad por quien es mi maestra. Y jóvenes investigadoras de los ecosistemas marinos, terrestres y altoandinos. La homogenización biocultural, tanto biológica como cultural, el diagnóstico y soluciones propuestas en el ámbito de educación, con Lorena Medina, que era la decana de educación en la Católica, y áreas como la nutrición con José Miguel Aguilera, soberanía alimentaria, patrimonio biocultural y áreas protegidas con Francisca Mazardo, con los correspondientes advisory boards internacionales y nacionales. Muy brevemente les voy a presentar la idea aquí. El año 2000, en marzo, el presidente Ricardo Lagos Escobar nos visitó en el Parque Omora. Y yo le dije, presidente, yo acompañé a mi abuelo al Tololo y la Silla, porque él era médico y iba a visitar a los astrónomos cuando recién estaban armándose. Yo tenía 4 años, 5 años, estoy hablando del año 64, 65. Una de las idas era exploratoria y fuimos en mula. Y yo le dije, y lo lograron. Y Chile es una plataforma para la astronomía mundial. Bueno, en el otro extremo, en el sur, pongamos una lupa con los sueños, las cosmovisiones del mundo interior y también del planeta Tierra, cuidado desde el sur, y hagamos Cabo de Hornos un centinela del cambio climático, pero con propuestas de sustentabilidad en colaboración. Y en eso nos pusimos a trabajar desde el año 2000, él creyó, nos dio un sitio, no lo aceptamos como donación, lo compramos, y estamos ahí en la cumbre, perdón, esto es importante, y estamos entonces ubicados en lo que es la cumbre austral de América. El mirar el planeta con el sur arriba nos revela algo que para mí siempre ha sido muy importante. Las cumbres de las montañas y la cumbre latitudinal, en este caso, la cúspide, tienen una superficie mucho menor que las bases. Entonces, si tienen organismos que solo habitan en las cumbres, y habitan en las cumbres porque la temperatura es menor, ¿no es cierto? Cuando suben a Farellones, se acaban los árboles, después vienen yaretas. Bueno, si va un calentamiento global, los de abajo van subiendo, y estos son los más amenazados porque su superficie es mucho menor que la que hay abajo, una cuestión geométrica. Y la segunda, porque están en el límite del nicho térmico. Es decir, si sube el calentamiento global, suben en las cumbres montañosas y literalmente se van al cielo, se extinguen en su vida material. Bueno, aquí lo mismo con la latitud. Y eso es lo que estamos viendo, desplazando y una flora y fauna de invertebrados crecientemente amenazada, que se va a extinguir porque aquí tenemos una gran brecha de mar, o puede ser transportada por aves y ser parte del reverdecimiento de la Antártica. Entonces, en la cumbre austral de América, instalar este observatorio, este faro. Y esto es lo que vamos a lograr en los próximos 5 años, en que vamos a tener una equivalencia con los observatorios astronómicos, espero, en una década, para mirar el planeta Tierra desde el sur. No les voy a contar toda la historia, pero como lo tenemos organizado, como un centro organizado en múltiples escalas anidadas, en que lo local son aproximadamente unos 30 millones de hectáreas, yo siempre digo esto como 8 veces Suiza, es un parque marino que hemos liderado la creación con la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos. Luego estamos trabajando con 2 centros, por supuesto el centro en Puerto Williams para lo que ANIT define como macrozona austral y también el Centro de Desarrollo Local de la Universidad Católica en Villarrica para la macrozona sur, con 2 centros focales, pero en una red de universidades. Y finalmente, la fibra óptica austral, nuestro principal partner privado, en que nosotros colaboramos con ellos en la instalación del cable submarino que va desde Puerto Montt hasta Puerto Williams, y nosotros somos vecinos y ahora tenemos una fibra absolutamente dedicada al centro para poder compartir Big Data con el Centro de Modelamiento Matemático, muchos centros en Chile, pero también con muchos centros en el mundo. Así que esa es la plataforma digital y esto es un aporte de la fibra óptica austral de la compañía telefónica rural. Voy a presentarles muy brevemente cómo integramos lo biofísico y los distintos simbólico-lingüísticos e instituciones.
En el ámbito biofísico, un ejemplo, la malaria aviar. Los insectos son como pequeñas maquinitas de calor. Un huevito acumula calor y cuando tiene tanto calor suficiente, salta a pupa, después la pupa acumula calor, salta a crisálida, depende del ciclo, y después adulto, y sale volando. Si sube la temperatura en vez de un ciclo anual, tenemos dos. Si tenemos dos ciclos anuales, se duplica la comida para los pájaros insectívoros. Si se duplica la comida para los pájaros insectívoros, se duplica la producción de guano para las plantas. Son efectos en cascada que estamos teniendo. Y un efecto en cascada se debe a que a mayores temperaturas también llegan insectos que antes no estaban en la región, interactúan con aves que son migratorias, como el fío fío, el que canta en los jardines acá en Santiago, ese va al Amazonas y cuando vuelve, el fío fío es picado por este mismo mosquito que aquí no está picando un fío fío, está picando un rayadito. Este es un anófele y los anófeles, los culex y los adeles transmiten los plasmodios de la malaria. O sea, en este momento tenemos vectores que antes no estaban, llegaron solo hace unos 12 o 15 años que los encontramos. Tenemos el patógeno, ¿no es cierto?, los plasmodios de la malaria y las hospederos. Y tenemos malaria aviar en Cabo de Horno, algo absolutamente impensado. Y para abordar estos problemas, por supuesto, estamos trabajando con el Ministerio de Salud y con el SAC. Esto es particularmente el SAC, pero estamos a puertas de zoonosis u otras enfermedades que pueden ser similares. O sea, la epidemiología es uno de los aspectos fundamentales del cambio global que se nos viene y ya lo hemos tenido con las pandemias, ¿no? Esto en el ámbito biofísico. En el ámbito simbólico-lingüístico. Desde los 80 que trabajo recorriendo Latinoamérica, y esto fue una de las imágenes que en los 80 me impactó mucho. Esto es una escuela en Cuenca y es una fotografía al lado derecho dentro de la sala de clase, y esto es fuera de la ventana. Estos 360 grados hice un set de diapositivas. Dentro de la sala tenemos la lengua española, la lengua imperial, los padres de la patria, las rosas, la religión cristiana y la familia del pato Donald, Mickey Mouse. Y fuera tenemos toda una flora que no estaba representada ni en los contenidos escolares, ni en los currículos, ni tampoco en los libros de texto. Aquí el floripondio, una planta clave para los picaflores, los colibrí, y también con usos rituales medicinales. Y las madres, hablando muchas de ellas quichua y algunas aymara. Una esquizofrenia que conduce a homogenización, es decir, una pérdida de la diversidad del lado izquierdo y una imposición del lado derecho. Esto lo estamos trabajando actualmente desde el extremo norte de Latinoamérica, en la Reserva de la Biosfera del Cielo, en Tamaulipas, en Galápagos, Sao Paulo, como un complejo industrial, y lo estamos haciendo el diagnóstico a lo largo de Chile, pero también con alternativas que estamos trabajando en el Mineduc para currículum y programas y metodologías pedagógicas cada vez más pertinentes. Institucional. Las áreas protegidas, lo primero, al instalarnos con un centro científico en el sur de Chile, nos instalamos y nos hacemos cargo como país, como Estado, de la administración de un territorio. Con la universidad, y aquí yo ahora estoy adscrito a la Universidad de Magallanes también, la más austral del mundo, y con una perspectiva desde el sur, que aquí ven una hibridización entre Torres García, un pintor español que se radica después en Uruguay y hace la América invertida, ¿no es cierto?, en los 1930, 1940, y nosotros le ponemos una lupa y le decimos tu norte está en el sur, y la universidad en el branding le pone el logo al lado, pero la idea es una mirada desde el sur, ¿no? Y con programas que partimos en el Parque Omora, tomando una tradición de Galápagos. El concepto de laboratorio natural surgió en los años 30 con ornitólogos que fueron a Galápagos. Nosotros lo tomamos el año 2000 y luego José Miguel Aguilera, cuando preside CONICYT, lo toma como un programa país de los laboratorios naturales. Y con un modelo de conservación que tiene como mandato la sustentabilidad social, económica y ambiental. Yo siempre digo, no hay buena conservación si no hay buena economía. Lo otro es falacia. O es falacia porque algunos que están con todos sus problemas solucionados van a dictar, o porque es insustentable para la gente. La cuestión es que la economía también tenga conservación. Y el inverso también es cierto. No hay buena economía si no hay una conservación de la diversidad biológica y cultural. Y algo de eso estaba en la primera charla. Entonces estamos trabajando con una gran unidad implementando esta reserva de la biosfera junto con UNESCO. En lo institucional, la gran narrativa en una
palabra es, así como Chile tiene en el extremo norte los observatorios astronómicos para mirar el macrocosmos, el espacio exterior, en Chile dejaremos instalada la capacidad para mirar el microcosmos y el espacio interior a través de la ciencia, la educación, las artes y la filosofía. Muy brevemente, la tercera y última parte, las implicaciones filosóficas. Retomo la parte más teórica que está detrás. Y voy a muy brevemente señalar epistemología, ontología y ética. Y el ejemplo, entonces, vuelvo a los cohabitantes como leitmotiv de esta presentación. Cohabitantes. Lo que ha prevalecido en la lógica de la ciencia moderna occidental es la lógica del espécimen. Es decir, los animales han sido estudiados en laboratorio, ustedes conocen los octopus, los moluscos, ¿no es cierto? Ahí en una cubeta, los axones, yo conocí a Luxoro, Niemeyer, y ustedes ven aquí a Durero, muy prontamente, ¿no es cierto?, un coleóptero y estas colecciones que hasta hoy día los insectos son estudiados con un alfiler. Esta condición puede ser necesaria, pero no es suficiente. Y la lógica del espécimen proponemos reemplazarla o complementarla mejor por una lógica de la cohabitación, donde estudiamos los seres humanos en su interdependencia, y aquí tenemos la fotografía de dos machos que en su ambiente natural están en un cortejo, donde uno entiende el por qué están estas grandes mandíbulas y sus antenas muy paraditas. Aquí cuesta más, Isabel, que con los bonobos, pero se les entiende y los insectos tienen mucho en común con los seres humanos. Salió un artículo hace muy poquito también que los neurotransmisores evolucionaron en el Cámbrico hace 400 millones de años. Ontológico. Con el mismo filólogo, que después les cuento, hemos seguido la palabra humano y también surge en la Roma precristiana sus antecedentes y significa gente del humus, gente de la tierra de hoja, gente de la tierra más fértil. Eso significa humano, gente del humus, eso es. Y eso nos dice la ciencia hoy día. Somos carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no es cierto? Somos principalmente agua. Y somos lo que comemos y lo que excretamos. Y la estequiometría nos muestra una gran similitud entre los cuerpos vivos, los seres humanos, la Tierra, incluso el cosmos. ¿Es nuevo esto? No. Está plasmado en saberes ancestrales y en saberes que pueden dialogar hoy día con la ciencia. Este es un estudio biogeoquímico que hice con mi señora, Francisca Mazardo, en que le seguimos con isótopos, ¿no es cierto?, la pista al azufre, que es emitido como ácido sulfídrico de un volcán, en la microbiota del suelo, es decir, las bacterias transformado el ácido sulfídrico en sulfato. De esa forma sí puede ser absorbida por las raíces de las plantas, en este caso un pehuen o araucaria, y dentro de la araucaria el sulfato es por síntesis orgánica transformada en dos aminoácidos, uno de los cuales es esencial y el otro depende del otro, así que en el fondo son los únicos dos aminoácidos que forman las proteínas que tienen azufre. Por lo tanto, esta persona cuando come el piñón de la araucaria tiene en su cuerpo el azufre de la araucaria, pero en última instancia el azufre del volcán. Bueno, eso es lo que está en el lenguaje mapuzungún en el término pehuenche, gente del pehuen, de la araucaria, que es parte del pueblo mapuche, gente de la Mapu. Y en una ontología esto no dista de humano. Tampoco dista de la palabra Adán, ¿no es cierto?, que ustedes sabrán, deriva de Adamá, que también es tierra. Y el Génesis nos relata, ¿no es cierto?, que hemos sido creados de tierra, de polvo. Y interrelaciona estos cohabitantes humanos con cohabitantes que son el río, las araucarias, la planta, con hábitos de recolección, hábitos de síntesis biológica. Y esto no es un caso aislado, ¿no es cierto? La gente del maíz, ¿no es cierto?, en Mesoamérica, esto es un fresco precolombino en un mural, y el Popol Vuh nos relata cómo los seres humanos, fíjense, estas mazorcas con rostros humanos, tenemos la conciencia de que dependemos del maíz, que interactuamos. Entonces es una relación de cuidado de la huerta en la comprensión de que la huerta está bien, los maíces están bien y nosotros estamos bien y cohabitamos. Y esto está en tensión con lo que pasa hoy día, en una incomprensión, en un reduccionismo que empobrece tanto la cosmovisión como la experiencia en un turismo que fundamentalmente es una oferta de mercancía en que se visita desde muy
all inclusive o crecientemente y desde la distancia, y por lo tanto esto es servido en bandeja, y en bandeja estamos cometiendo una injusticia socioambiental porque cosifica las palmeras, cosifica a los cocodrilos, cosifica, exotiza, estereotipa al ritmo, al ritual latinoamericano. Y debiéramos restaurar entonces el aprecio por agentes, por gente que tiene su familia, sus dolores, sus agencias en la diversidad biológica y cultural. Y ahí entonces el término abopurú que critica Tarsila de Amaral, ¿no es cierto?, como la depredación de la propia naturaleza y el sujeto moderno occidental como un caníbal de sí mismo y de una autodestrucción, que es lo que estamos haciendo. Pero también tenemos a un artista chileno que nos da esperanza, Totila Albert, hijo de Federico Albert. Federico Albert es un alemán que viene a Chile a controlar la erosión de las dunas, plantas, su hijo se va a Europa, se embebe de un espíritu en que conoce el pensador de Rodin, pero aquí no es el pensador aislado. Fíjense, es la pareja humana en esta escultura que está a la entrada del Museo de Bellas Artes, ¿no es cierto? Y del Centro Cultural La Moneda también, de una pareja humana en que el individuo ya no es aislado, competidor, solitario, glotón, sino que integra las dimensiones biofísicas y culturales en una fertilidad de la vida, en un hábitat compartido. Creo que tenemos la esperanza en ese hábitat compartido y una interpretación que da un alimento a esta propuesta es que la palabra ética tiene una relación con el griego ethos en su forma más arcaica, como aparece en la Ilíada y la Odisea, que es fundamentalmente los establos de los caballos, pero muy prontamente en Píndaro aparece también como la madriguera de los zorros, del león y las moradas humanas. ¿Qué es una madriguera? ¿Qué es un nido? David Hume, en su Tratado por la Naturaleza Humana, hace una analogía entre la conducta humana, la ética, las morales humanas y la de los aves. Y no hay nada más lindo que ver un nido cuidado por los pájaros. Las hembras dan su vida por ello. Y en la mañana citaban a Garrett Hardin con la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes critica la sobrepoblación, pero también la contaminación. Nos estamos inundando en basura. Y las hembras lo que hacen es limpiar el nido. No solo traen alimento, es muy bonito. Entonces, ¿qué quiero decir? Ethos, interpretado hoy desde el punto de vista de las ciencias de la conservación, donde trabajo, lo interpreto como un área protegida. Y como el cuerpo protegido, el vecindario protegido y las áreas protegidas. ¿Qué ha pasado en Chile? Buenas noticias. Tenemos un nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas se publicó en el Diario Oficial el 6 de septiembre. Nuestro presidente decía, con esta ley vamos a poder hacer frente de mejor manera al cuidado de la diversidad y la pérdida de especies y hábitats naturales, porque acá estamos contentos, pero bajo una amenaza, y ante las amenazas tenemos que actuar. Este proyecto tiene muchos años, y esto CONAF existe de los años 80, esto pasó por varios gobiernos. Aquí no se trata de una política en el sentido partidista, se trata de un Estado que se preocupa de proteger sus áreas. Y el 27 de septiembre, más reciente, nos instalan el primer Día Nacional de las Áreas Protegidas, el segundo sábado de cada mes de noviembre, y el 11 pasado celebramos el primer Día Nacional de las Áreas Protegidas. Hábito, y aquí voy concluyendo, también viene en relación con la palabra ética, en la derivación aristotélica de etiqué, como un hábito de una práctica recurrente de ser un buen flautista, un virtuoso flautista, un virtuoso guerrero, un virtuoso panadero, un virtuoso ser humano. Y la propuesta es que esta virtud es la de cohabitar con las miríadas de seres vivos que son críticos para la salud humana y los ecosistemas. Y así tenemos a la señora Julia González recolectando juncos junto a becasinas que comparten el hábitat de humedal, el hábito del tejer y hoy día también el hábito de educarse en estas prácticas artesanales y la etnoturismo como una posibilidad de un turismo distinto que no se da en bandeja. 3 mensajes de CODA. El cuidado, que ayer hablaba una filósofa italiana que me encantó. Sí, ¿no es cierto? Asistencia y curación. En el nuevo constitucionalismo latinoamericano han surgido varios casos de conservación biocultural en el reconocimiento de derechos a los cohabitantes. Un caso paradigmático en el que ha participado es el reconocimiento del río Atrato
como sujeto de derecho a través de la sentencia T622 del año 2016 en la Constitución colombiana. Es muy interesante porque esto partió con el Ministerio de Salud. Se detecta que los niveles en la sangre de los pobladores en las comunidades ribereñas del Atrato tienen niveles de mercurio muy por encima de lo tolerado por el MinSal en Colombia, por el Ministerio de Salud y por la Organización Mundial de Salud. Van con ahora el Ministerio de Medio Ambiente y otros científicos, y lo mismo se da en el río, en los peces, y encuentran la minería ilegal del oro como causa de este problema. Entonces, defendiendo la salud humana, encuentran una salud de los ríos y entendido el río no como un caudal de agua que se pierde al irse al mar. Un río con una función ecosistémica en su relación con las poblaciones humanas, pero también de peces, de invertebrados, de algas, de bosques que están aledaños. Y en Chile les doy un ejemplo para que veamos que las raíces históricas tenemos. En Chile hay un ejemplo que no quise poner porque estuve acortando anoche, que es en 1930 está prohibido talar a 200 metros de los cauces de los ríos. Pero el Cerro Ñelol es un hermoso caso, donde una persona, Luis Picasso Valebona, crea la Sociedad de Amigos del Árbol y salva al Cerro Ñelol de la tala. El 39 le regala a esta sociedad 5 hectáreas en la cumbre, y vayan a la cumbre porque tienen un lugar muy lindo para sus ritos todos los domingos, que es lectura de poesía y otro, y un restaurante maravilloso, y el Estado le entrega al servicio público casi 90 hectáreas, y hoy el Cerro Ñelol es el único monumento natural, tiene una calidad distinta que el San Cristóbal, en una zona urbana. O sea, se puede. Coda 2. Una salud y una ética biocultural nos ayuda, que originalmente ética significó área protegida. Puede que se olvide todo lo que he dicho, pero si recordamos algo de esto, es muy lindo, porque es un hábitat. Que de ahí se transforma el sustantivo hábitat en un verbo, habitar, cohabitar, en la conciencia de cultivar formas de cohabitar que cuiden las interrelaciones entre los cohabitantes humanos, otros seres vivos, ecosistema y la biosfera toda. Y finalmente, la coda 3. Para mí, un pensador influyente es Edmund Husserl, y tiene un tratado muy bonito, muy interesante sobre ética, y a mí me marcó porque él decía, ¿cómo debo configurar mi vida como una vida verdaderamente buena? El buen vivir viene en la tradición occidental desde Aristóteles y antes. Pero yo reformulo a Husserl diciendo cómo debemos configurar nuestras vidas, no mi vida, nuestras vidas, como formas de cohabitar verdaderamente buenas para las comunidades de cohabitantes humanos y otros que humanos. En ese sentido, la propuesta es una resignificación de la ética basada en la comprensión de los vínculos vitales entre los hábitos de vida y hábitats protegidos por el bienestar de las comunidades de cohabitantes humanos y otros que humanos. Hoy nos consideramos holobiontes, sabemos que somos bacterias esencialmente, tenemos un ecosistema intracorporal, pero también tenemos la conciencia de que la piel no es un límite impermeable y que respiramos un aire que viene de las algas, que viene de los árboles, y eso que sabemos, bueno, entonces debiéramos asumirlo como un imperativo ético, cuidémoslo, por el bienestar de los árboles y de las algas en sí mismas y por el bienestar de los seres humanos entendidos como partícipes de comunidades y no como seres individuales atomizados, aislados. Con esto, una invitación para seguir en Puerto Williams en mayo del 2024 o en mayo del 25, y nuevamente agradecerles la posibilidad de presentar este proyecto desde el sur de Chile.